Capítulo 4. Contexto de la organización. 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. Declara la norma internacional que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los objetivos previstos de su sistema de gestión antisoborno. Claramente, y acá nos entrega la norma que debemos de determinar, ¿no? ¿Y qué es determinar? Es detallar, caracterizar. ¿Qué cosa? Las variables externas e internas que serán pertinentes para este sistema de gestión antisoborno. Acá nos puntualiza. Estas cuestiones incluyen, pero sin limitarse a los siguientes factores. Algo muy particular, no lo hemos visto esto en ISO 9000, ni en 14000, incluso en ISO 45000. Veamos, letra A. El tamaño, la estructura y la delegación de autoridad con poder de decisión de la organización. Una cosa es saber si tú tienes hegemonía o tienes un consorcio en la cual tú eres un accionariado, eres parte de algo muy poquito, muy chiquito y que no tiene de alguna manera el control absoluto del proyecto. Podría ser, habríamos que analizar. Letra B. Los lugares y sectores en los que opera la organización o anticipa operar. Una cosa será costa, la sierra, la selva, el sector construcción, hay ciertas cuotas que viene el sindicato, etcétera, etcétera. Veamos. C. La naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades y operaciones de la organización. ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan la escala a nivel local, regional? Un poco es muy extenso, es muy complejo las actividades, con lo cual uno tiene que entregar o subcontratar más servicios, ¿no? Hay ciertos sectores en los cuales hay parada de planta y hay que traer más personas. Personas que incluso pueden ser sobornadas, por supuesto, ¿no? Letra D. El modelo de negocio de la organización. Hay temporalidades, hay intermitencia, hay parada de planta, entre otras cosas. Letra E. Las entidades sobre las cuales la organización tiene el control y entidades que ejercen control sobre la organización. Organizaciones gubernamentales, fiscales, entre otros, ¿no? Órganos de gobierno. Letra F. Los socios de negocio de la organización. Hay que considerar que esto es capital peruano, extranjero, entre otros. Letra G. La naturaleza y el alcance de las interrelaciones de los funcionarios públicos. ¿Cuál es el vínculo que tenemos con ciertos permisos, licencias, autorizaciones? Letra H. Los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y profesionales aplicables. Un poco la participación que van a tener nuestros profesionales, trabajadores a nivel de contrato, obligaciones legales para nuestro personal propio. Incluso la norma, acá te menciona una nota. Una organización tiene control sobre otra organización si controla directa o indirectamente la gestión de esa organización. Un poco el concepto de consorcios, ¿no? Y dice, véase el anexo 13.1.3. Ok, queridos alumnos, es parte de la información que te queremos entregar en esta clase de interpretación de la norma ISO 37001 en su versión 2016, la cual es la gestión antisoborno. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Declara la norma internacional que la organización debe determinar. Acá aparece el segundo debe, requisito mandatorio de esta norma internacional. Y recordemos que la parte de determinar significa detallar, esclarecer, ¿no? Especificar. Entonces hay que detallar, especificar de manera obligatoria. ¿Qué cosa? Letra A. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión antisoborno. ¿Quiénes son estas partes interesadas? Pertinentes al sistema antisoborno.
Esas partes interesadas pueden ser externas o internas, realmente, ¿no? Puede ser en ese sentido trabajadores, proveedores, contratistas, puede ser cliente, puede ser los directivos, dueños del negocio, eh, pueden ser inversionistas, la comunidad misma, entre otros. Habríamos que precisar realmente estas partes interesadas. ¿Qué más? Bueno, letra B. Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas, es decir, cuáles son sus requisitos por los cuales este sistema de gestión tiene que garantizar. Por ejemplo, trabajar por parte de los trabajadores, trabajar en una empresa que sea correcta, que esté dentro de la legalidad y no tenga prácticas de soborno, ¿no? De la misma manera, los dueños, que se cuide la imagen, la reputación de la organización. Muy bien. Acá en esta cláusula figura una nota. Dice, en la identificación de los requisitos de las partes interesadas, una organización puede distinguir entre los requisitos obligatorios y las expectativas de carácter no obligatorio de las partes interesadas, así como los compromisos voluntarios asumidos con ellas. Pudiera ser que estos requisitos de estas partes interesadas están ya establecidas de manera obligatoria, contractuales, hay un compromiso ya como un acta firmada o tiene concordancia con exigencias legales, ¿no? En el país que te encuentras. Pero también puede ser el concepto de expectativas, en la cual no es obligatorio, pero sí de alguna manera el sistema debería estar orientado a satisfacer esas expectativas. Incluso estaría también los compromisos voluntarios asumidos por el sistema de gestión antisoborno. No es mandatorio, pero sí hay un compromiso de cumplir para este sistema antisoborno. 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno. Declara la norma internacional que la organización debe, ¿no? Aparece ahí el tercer requisito de esta norma internacional. Determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión antisoborno para establecer su alcance, claro que sí. El alcance será la delimitación, la extensión para que pueda ser aplicable ahí el sistema de gestión. Siguiente párrafo. Cuando se determine el alcance, la organización debe, ahí aparece el cuarto requisito, debe considerar, letra A, las cuestiones externas referidas en el apartado 4.1. Para hacer tu 4.3 necesitas el análisis del contexto, ¿no? Donde hay mayor complejidad para poder implementar el sistema de gestión, cuáles son las variables externas o internas que amerita finalmente hacer algunos ajustes para poder garantizar de que este sistema va a ser efectivo y por tal razón no va a haber riesgo de soborno. Letra B. Los riesgos indicados en el apartado 4.2, que es las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? A las partes interesadas ya hemos dicho que de manera interna quieren cuidar la reputación y buen nombre de la empresa. Ítem C, y este es algo muy particular de la norma internacional. Los resultados de la evaluación de riesgo de soborno referenciados en 4.5. Los riesgos de soborno tienen un nivel más estratégico, ¿no? y está enmarcado en este capítulo 4. Para determinar el alcance debo decir, oye, ¿cuáles son los riesgos que de alguna manera pueden afectar permanentemente a la organización? La reputación, la imagen, ¿no? Cómo puede verse de alguna manera reducida, minimizada a la organización, incluso con el riesgo de desaparecerlo. Con esa información tan estratégica debo yo de delimitar mi alcance. Siguiente párrafo. El alcance debe estar disponible como información documentada. No, este sería el siguiente requisito de esta norma internacional. Entonces, en total, vamos identificando 5 requisitos en total, desde 4.1 hasta 4.3, ¿no? En este apartado solamente encontramos 3 requisitos. Asimismo, informa la norma que hay una nota que es, véase el capítulo A.2 para una orientación en el momento de declarar el alcance.
no está asociado a los productos y o servicios como lo podemos ver en otras normas, como ISO 9000, ISO 14000 o ISO 45000, ¿no? Pero sí te dice que consideres la información de un análisis estratégico de los riesgos de soborno. Claro que sí. En ese sentido, queridos alumnos, en 4.3 aparecerá 3 debes. Aparecen 3 debes. En total van 5 debes, considerando desde el capítulo 4.1. 4.4. Sistema de gestión antisoborno. Indica la norma internacional que la organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y revisar continuamente, y cuando sea necesario, mejorar el sistema de gestión antisoborno, incluidos los procesos necesarios y sus interrelaciones, de acuerdo con los requisitos de este documento. Qué interesante la norma, se hace más extensiva, sin duda, ¿no? A diferencia que sus otras normas, ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000. Acá la norma nos entrega el sexto requisito, el sexto debe, en la cual se espera tener un sistema basado en la planificación, documentación, la implementación, el mantenimiento que permanezca en el tiempo, revisar, ¿no?, periódicamente, y producto de esta revisión habrá que mejorar el sistema de gestión antisoborno. Es un I, no es un O, ¿no? Entonces siempre tiene que haber la mejora continua. Dice que incluido los procesos necesarios y sus interrelaciones, de acuerdo con los requisitos de este documento. Finalmente hay que aplicar la interrelación de todos los procesos. Tal vez ayudaría mucho un mapa de procesos, una ficha de procesos, para poder identificar de qué manera, qué proceso pudiera estar vulnerado de riesgo y que pueda afectar a este sistema de gestión. Siguiente párrafo. El sistema de gestión antisoborno debe contener medidas diseñadas a identificar y evaluar el riesgo y para prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Es el siguiente requisito, ¿no? Es el siguiente requisito. El requisito número 7 indica que el sistema de gestión antisoborno debe contener estas medidas para identificar, evaluar, prevenir, pero también detectar y enfrentar el soborno. O sea, los trabajadores deberían saber cuáles son las políticas para prevenir, para comunicar, informar, reportar, pero también cómo se va a sancionar el soborno. Claro que sí. Y acá aparece una nota. No es posible eliminar por completo el riesgo de soborno, y ningún sistema antisoborno será capaz de prevenir y detectar todos los sobornos. Pero lo que se quiere es minimizar, sobre todo aquellos que son agravantes, ¿no?, que son perjudiciales para la organización. Claro, esto tiene que ver mucho el concepto de persona. A veces la misma persona puede tener algún problema económico y puede verse vulnerado. O la persona se retiró y vienen personas nuevas. Entonces puede generarse ahí el riesgo de soborno. El sistema de gestión antisoborno, dice, debe ser razonable y proporcional teniendo en cuenta los factores referidos en 4.3. ¿Qué es 4.3? El alcance del sistema de gestión. Acá aparece el requisito, el debe número 8, ¿no?, contando desde el primer capítulo, que es 4.1. Es el octavo requisito. Dice que este sistema de gestión debe ser razonable y proporcional teniendo en cuenta el alcance. Si el alcance es pequeño, ok, se esperaría. Si el alcance es para una pyme, el sistema de gestión será sencillo. Pero si no, es extenso, complejo, a nivel territorial abarca todo a nivel regional, se esperaría un sistema de gestión más robusto, más en concordancia con el alcance. 4.5. Evaluación del riesgo de soborno. Indica la norma internacional que la organización debe realizar de forma regular evaluaciones del riesgo de soborno, las cuales debe: letra A, identificar el riesgo de soborno que la organización podría anticipar razonablemente teniendo en cuenta los factores enumerados en 4.1. Es decir, que
necesitaremos la información del contexto para poder identificar algún riesgo de soborno, ¿no? Para poder atenderlo, para poder anticiparnos y establecer medidas de control. Letra B. Analizar, evaluar y priorizar los riesgos de soborno identificados. Aquellos que sean riesgos más críticos de alto impacto, la atenderemos con una mayor prontitud. Aquellos riesgos que sean bajos, ok, o medianos serán tratados en el menor plazo, en el mayor plazo posible. Letra C. Evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes de la organización para mitigar los riesgos de soborno evaluado. Siempre debemos de determinar la línea jerárquica de controles que podemos nosotros implantar. Claro que sí. Si el riesgo es alto, lo que se estila es que la medida tiene que ser alta. Este apartado de 4.5 también aparece, es más amplio, ¿no? Aparece 4.5.2. Indica que la organización debe establecer criterios para evaluar el nivel de riesgo de soborno, que debe tener en cuenta sus políticas y objetivos de la organización. Bueno, hay que evaluar el riesgo con una metodología que permita determinar probabilidad e impacto, de tal manera que podamos decir que el nivel de riesgo sea alto, medio o bajo. 4.5.3. Declara la norma, la evaluación del riesgo de soborno debe ser revisada, ¿no? Constantemente la valoración del riesgo desde su análisis, ¿no? Desde la propuesta de control, si realmente lo reduce. Y acá nos puntualiza la norma con letra A. Debe ser revisada de forma regular, de modo que los cambios y las nuevas información pueda ser adecuadamente evaluados basados en el tiempo, la frecuencia definidos por la organización. Entonces vamos a revisarlo constantemente, ¿no? Si es que cambia en el tiempo también. Sucede que el riesgo de soborno está muy alineado con las personas y si cambian las personas seguramente el riesgo se va a avivar, va a hacerse más, se va a acrecentar posiblemente, ¿no? Hay que tenerlo siempre en cuenta. Letra B. En el caso de un cambio significativo en la estructura o las actividades de la organización. Entonces, pudiera haber algún cambio significativo en las actividades que finalmente pudiera generar ese nivel de riesgo. Hoy en día, con la llegada del COVID-19, en el Perú, el gobierno peruano ha declarado destinar un dinero a las municipalidades a nivel nacional. Entonces ellos van a acceder a una cantidad de dinero importante, ¿no? Hay un cambio significativo en las actividades de la organización. No es usual que los municipios compren canastas para darle a sus pobladores, ¿no? Entonces pudiera nosotros identificar, evaluar los niveles de riesgo de soborno. Finaliza esta cláusula con 454. Indica que la organización debe conservar la información documentada que demuestre que se ha llevado a cabo la evaluación del riesgo de soborno y que se ha utilizado para diseñar y mejorar el sistema de gestión antisoborno. Debido al impacto que tiene la norma, dice que usamos esta información, ¿no? Donde haya menor menoscabo en alguna etapa del proceso, sería prudente que el sistema de gestión pueda abarcar ese proceso para garantizar que el riesgo de soborno va a estar controlado, por supuesto. Finaliza este apartado con una nota, la cual dice, véase el capítulo de la guía A.4 para una orientación más profunda. Capítulo 5, liderazgo. 5.1, liderazgo y compromiso. 5.11, órgano de gobierno. Indica la norma internacional lo siguiente: cuando la organización cuente con un órgano de gobierno, dicho órgano debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión antisoborno. A través de, letra A, aprobar la política antisoborno de la organización.
Ya habíamos mencionado la participación de este órgano de gobierno como parte interesada, ¿no? Dentro de la estructura pueden ser eh, miembros de la organización, pueden ser accionistas, puede ser la misma organización, está por encima incluso del alcance definido, por supuesto, en 4.3. Y en ese sentido, lo que nos dice la norma es que con respecto al sistema de gestión, se debe de, ya habíamos mencionado la letra A, aprobar la política antisoborno de la organización. Letra B, asegurarse que la estrategia de la organización y la política antisoborno se encuentren alineadas. Este órgano de gobierno direcciona la organización, aprueba presupuestos, asigna incluso al representante de la dirección. En una empresa familiar tal vez sean los dueños, incluso la familia, ¿no? Se creó este órgano de gobierno. Puede ser gerente general el papá, pero finalmente incluso el papá, él de alguna manera representa, es miembro de este órgano de gobierno. Letra C. Recibir y revisar a intervalos planificados la información sobre el contenido y el funcionamiento del sistema de gestión antisoborno de la organización. Entonces, la norma, debido a que se puede ver muy afectada la organización por un caso de soborno, se invita que los accionariados, los accionistas, los dueños de la empresa, una línea jerárquica pueda revisar el contenido y el funcionamiento de este sistema de gestión antisoborno. Letra D. Requerir que los recursos adecuados y apropiados necesarios para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión antisoborno sean asignados y distribuidos. Y es que este órgano de gobierno tiene autoridad, autonomía, aprueba recursos, asigna todos los medios para el buen funcionamiento de este sistema de gestión antisoborno. Letra E. Ejercer una supervisión razonable sobre la implementación y eficacia del sistema de gestión antisoborno de la organización por parte de la alta dirección. En ese sentido, este órgano de gobierno periódicamente revisará la implementación y entrega de este sistema de gestión antisoborno, inclusive de los informes anuales que nos pueda presentar la alta dirección. Menciona y finaliza en este apartado que estas actividades deben ser llevadas a cabo por la alta dirección, si la organización no tiene un órgano de gobierno. Ok, acá como que ya llama a la siguiente cláusula, ¿no? Que lo veremos en el siguiente capítulo. 5.1.2 Alta dirección. Define la norma internacional que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión antisoborno. Letra A. Asegurándose de que el sistema de gestión antisoborno, incluyendo la política y los objetivos, se establezca, se implemente, mantenga y revise, de modo que aborde adecuadamente los riesgos de soborno de la organización. En esta parte se pide una participación totalmente activa por parte de la alta dirección. Cuando la norma señala el término de asegurándose, establece que debe haber mecanismos de verificación, de revisión, de que este sistema de gestión y que tanto la política y los objetivos, pues es adecuado, sobre todo para abordar estos riesgos de soborno que puede tener la organización. Yo no sé si esa organización tiene un consorcio, si va a estar el personal alejado, entre otras medidas, ¿no? Hay que analizar los riesgos que pudiera haber de soborno. Letra B. Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión antisoborno en los procesos de la organización. Garantizar de que los miembros ejecutantes de los procesos de la organización pues conocen y participan en el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Letra C. Desplegando recursos suficientes y adecuados. Claro, por supuesto, previamente está aprobado, ¿no?, con
el órgano de gobierno, para el funcionamiento efectivo, eficaz del sistema de gestión antisoborno. Entonces debe haber recursos humanos, tecnológicos, financieros, de tiempo, de conocimiento, para que el sistema de gestión permanezca en el tiempo. Letra D. Comunicando interna y externamente lo relacionado con la política antisoborno. Entonces, la norma internacional lo que pide en este apartado es que quien debe de comunicar la política a los miembros de la organización, bueno, y su difusión también a las partes interesadas, es por parte de la alta dirección, ¿no? Como que hay un mensaje relacionado con la política. Dice relacionado con la política. Un mensaje directivo por parte del sistema de gestión y con ello la política, su difusión, que nazca desde la alta dirección. Letra E. Comunicando internamente la importancia de la gestión eficaz antisoborno y la conformidad con los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Él comunicará entonces lo esencial, porque es importante ese sistema de gestión antisoborno, pidiendo por supuesto la participación de todos los miembros de esta organización. Letra F. Asegurándose de que el sistema de gestión antisoborno esté diseñado adecuadamente para lograr sus objetivos. ¿Y cómo se va a asegurar? Porque él periódicamente revisará el sistema de gestión antisoborno. Habrá acá un comité de gestión en la cual él revisará periódicamente el sistema de gestión antisoborno. Letra G. Dirigiendo y apoyando al personal para contribuir a la eficacia del sistema de gestión antisoborno. Por supuesto, él ha revisado y si hay alguna debilidad, si hay poca participación, él apoyará al personal para que pueda alcanzar los objetivos, que es que el sistema de gestión sea eficaz, genere los resultados deseados. Cero soborno, muy mínimos. Letra H. Promoviendo una cultura antisoborno apropiado dentro de la organización. Lo que pide la norma internacional en ese sentido es que por parte de la alta dirección va a promover esta cultura. Entiéndase que la cultura es el conjunto de hechos, costumbres, hábitos. Y eso se va a formar porque nos va a enseñar la alta dirección. Desde cómo se presupuesta, cómo se cotiza, cómo se licita, cómo se llega a los mercados con los clientes. Hay toda una cultura preventiva antisoborno. Letra I, promoviendo la mejora continua. En ese sentido, cuando él revisa el sistema de gestión, ha logrado los objetivos, bueno, nuevos desafíos, nuevas herramientas, que permita que el sistema de gestión sea más robusto, más maduro. Letra J, apoyando otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo en la prevención y detección del soborno en la medida en que se aplique a sus áreas de responsabilidad. Entonces, la alta dirección entonces va a apoyarte, como que invita a sus otras normas realmente, ¿no? Que finalmente garantice que como acá se va a prevenir a través de repente de mecanismos de reglamentos, ¿no? Hay mecanismos para reportar el soborno. Letra K. Fomentando el uso de los procedimientos para reportar la sospecha de soborno y el soborno real. En ese sentido hay todos unos mecanismos, parte de los recursos para poder reportar. Ni siquiera el jefe directo, puede ser de forma a un canal externo o a algún miembro del órgano de gobierno para que se entere que hay una presunción del soborno. Letra L. Asegurándose de que ningún miembro del personal sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias por reportes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia razonable de violación o sospecha de violación de la política antisoborno de la organización, o por negarse a participar en el soborno, incluso si tal negativa podría dar lugar a pérdida del negocio de la organización, excepto cuando el individuo participó en el incumplimiento. En ese sentido, lo que vamos a hacer es apoyar a quien reporte, ¿no? A quien, ya sea por buena fe o él tiene una presunción válida, por supuesto, sobre alguna presencia, alguna prevalencia del soborno. Letra M.
reportando a intervalos planificados al órgano de gobierno, si existe, sobre el contenido y el funcionamiento del sistema de gestión antisoborno y de las denuncias de soborno graves y sistemáticos. Algún canal, algún correo, algún medio, que eso no lo tiene ningún directivo, lo tiene el órgano de gobierno o algún ente totalmente independiente, externo. Finaliza la norma con una nota, la cual indica que veas el capítulo A.5 para orientación, ¿no? 5.2. Política antisoborno. Indica la norma internacional que la alta dirección debe establecer, mantener y revisar una política antisoborno que, letra A, prohíba el soborno. Tácitamente lo menciona. Letra B, requiera del cumplimiento de las leyes antisoborno que son aplicables a la organización. Es decir, que describa el cumplimiento de las leyes antisoborno, que en el Perú las tenemos, por supuesto, y eso tiene que estar plasmado en la política. Letra C, sea apropiada al propósito de la organización. Significa que cuando yo cierre los ojos, debería de estar describiendo una política muy aterrizada a las particularidades de esta organización. No puede ser una política tan general que describa a una textilera, minera y a una metalmecánica. No, una política tiene que poder responder quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y con qué finalidad. Letra D. Proporcione un marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los objetivos antisoborno. Producto de la política, pues elaboraremos objetivos, ¿no? Tiene que haber en sintonía. Incluya el compromiso de cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Es decir, que vamos nosotros básicamente a cumplir, mantener, ¿no?, este sistema de gestión antisoborno como una práctica de trabajo en la organización. Letra F. Promueva el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable en confianza y sin temor a represalias. Bueno, mencionará seguramente la consulta que busca en las personas, la consulta y la participación, ¿no? Y dentro de la consulta vamos a esclarecer las dudas si es o no esto un soborno. El obsequio, ¿es o no un soborno? Bueno, abriremos nosotros toda una plataforma y canales para esclarecer las dudas e inquietudes. Letra G. Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión antisoborno. Entonces, como una forma de comportamiento que va a tener esta organización será mejorar continuamente. Letra H. Explique la autoridad y la independencia de la función de cumplimiento de antisoborno. Bueno, en la política también detallaremos, ¿no?, la participación, ¿no?, y esto está mantenido bajo la independencia y autoridad de nuestra función de cumplimiento. Letra I. Explique las consecuencias de no cumplir la política antisoborno. Esta persona será separado, demandado, será puesto a disposición, tal vez, ¿no? Tal vez, porque es un tema jurídico, un tema penal. La política antisoborno debe, dice la norma, estar disponible como información documentada, ¿no? Si yo quiero revisar y ver la política, está disponible. ¿Dónde? En la página web, puede estar en el periódico mural, está enmarcada. Siguiente ítem, ser comunicada en los idiomas apropiados dentro de la organización y a los socios de negocio que representen más que un riesgo bajo de soborno. A los diferentes socios de negocio, ¿no?, el consorcio que se tiene, entre otros. Algo importante es que debe ser comunicada en los idiomas, porque yo puedo tener trabajadores. Ahora que hay todo un holding, visitaba yo una empresa minera en la carretera central de Perú y hay capital chino, ingleses, españoles, nativos, entre otros.
Finaliza este apartado con estar disponible a las partes interesadas pertinentes, según corresponda. Dependiendo de tu análisis de 4.2, ¿no? Puede ser la comunidad, podría ser tu cliente, los socios, entre otros. 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 5.3.1. Roles y responsabilidades. Indica la norma internacional que la alta dirección debe tener la responsabilidad general de la implementación y el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno, tal como se describe en 5.1.2, que es el liderazgo, ¿no? Entonces vamos a detallar la responsabilidad de este sistema de gestión antisoborno, en la cual él tiene que participar activamente. Rendirá cuentas seguramente a un órgano de gobierno. Indica también que la alta dirección debe asegurar que las responsabilidades y autoridades para los roles, responsabilidades, son asignadas y comunicadas dentro y a través de todos los niveles de la organización. Entonces, en los procesos de inducción seguramente se le va a informar cuáles son sus roles, cuáles son las autoridades, quién es el oficial de cumplimiento con respecto al sistema de gestión antisoborno. Usualmente pudiéramos apalancarnos o apoyarnos del Departamento de Recursos Humanos para comunicar estas responsabilidades o de la jefatura, del proceso de inducción. Los gerentes en todos los niveles deben ser responsables de requerir que los requisitos del sistema de gestión antisoborno se apliquen y se cumplan en su departamento o función. En ese sentido, el sistema de gestión antisoborno todos tenemos que participar. Si tú eres miembro de un departamento, de una jefatura, de un área, tú debes de velar para que se cumpla y se aplique el sistema de gestión antisoborno en tu jurisprudencia, en tu área de influencia. Eso es lo que te invita la norma. Finaliza también con el órgano de gobierno, si existe, la alta dirección y cualquier otro personal debe ser responsable de entender, cumplir y aplicar los requisitos del sistema de gestión antisoborno en lo relacionado con su rol en la organización. Todos somos miembros activos por el cumplimiento, mantenimiento y aplicación de los requisitos de este sistema de gestión antisoborno en la organización, alineado con su 4.3 en el alcance aplicable. Muy bien, queridos alumnos, pasaremos entonces al siguiente apartado, que es 5.3.2, función de cumplimiento antisoborno. Indica la norma internacional que la alta dirección debe asignar a la función de cumplimiento antisoborno la responsabilidad y autoridad para, letra A, supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno por parte de la organización. Entonces, este oficial de cumplimiento velará para que el sistema de gestión antisoborno esté generando los resultados deseados. Él supervisará finalmente que se esté cumpliendo por parte de todos los actores miembros de esa organización. Letra B. Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno. En ese sentido, si hay dudas, inquietudes, inducciones, asesoramiento, lineamientos, este oficial de cumplimiento entregará la información necesaria para que los miembros de la organización den cumplimiento. Letra C. Asegurar que el sistema de gestión antisoborno es conforme con los requisitos de esta norma internacional. Entonces, esta norma tiene requisitos, ¿no es cierto? Él tiene que velar de que todos los requisitos son aplicables y que tiene que velar por su cumplimiento. Letra D. Informar sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno al órgano de gobierno si existe y a la alta dirección y otras funciones de cumplimiento según corresponda. Este oficial tiene de alguna manera cercanía con el órgano de gobierno, ya sea por su antigüedad, es el trabajador más antiguo, más respetado,
es un miembro del órgano de gobierno también y tiene cercanía también con la alta dirección. Indica la norma que la función de cumplimiento antisoborno debe ser provista de recursos suficientes y asignar a la persona que tiene la competencia, la posición, la autoridad e independencia apropiada, porque esta persona debe estar libre de todo sesgo. Asimismo, indica que la función de cumplimiento antisoborno debe tener acceso directo y rápido al órgano de gobierno, si existe, y a la alta dirección, en el caso que cualquier problema o inquietud tenga que ser elevado en relación con el soborno o al sistema de gestión antisoborno. Es decir, si hay no conformidades, hallazgos que pudiéramos nosotros estar encontrando, hay que informar a este órgano y a la alta dirección. Finaliza en este apartado que la alta dirección puede asignar parte o una totalidad de la función de cumplimiento antisoborno a personas externas a la organización. Si lo hace, la alta dirección debe asegurar que el personal específico tiene responsabilidad y autoridad sobre aquellas partes de la función asignadas externamente. En ese sentido, si vamos a tercerizar el servicio de función de cumplimiento, este externo, asesor, consultor, auditor, tiene que tener también autoridad para poder gestionar las funciones de cumplimiento ante los diferentes miembros de esta organización. Gerencia, jefaturas, ¿no? Debe tener esa autonomía. Muy bien, 5.33, delegación de la toma de decisiones. Indica la norma internacional cuando la alta dirección delega al personal la autoridad para la toma de decisiones en las que existe más de algún riesgo bajo de soborno, la organización debe establecer e implementar un proceso para la toma de decisiones o en conjunto de controles que requiera que el proceso de toma de decisiones y el nivel de autoridad de las personas que toman las decisiones sean apropiados y libres de conflicto de intereses, reales y potenciales. La alta dirección debe asegurarse de que estos procesos se revisan periódicamente como parte de su rol y responsabilidad para la implementación y el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno que se describe en 5.3.1. En ese sentido, cada vez que existe un riesgo moderado, alto, crítico, bueno, la organización tiene todo un proceso para tomar decisiones, ya sea a través de un comité de gestión, pero finalmente debemos de tomar las acciones pertinentes para poder darle un tratamiento a esta presencia de riesgo de soborno. Para esto, este órgano de gestión operativo, de mantenimiento del sistema, deberá tener una hegemonía bastante individual con la autoridad, con los recursos, respaldado, por supuesto, por la alta dirección. Ahí hay una nota, finaliza este apartado. La delegación de toma de decisiones no exime a la alta dirección y al órgano de gobierno, si existe, de sus deberes y responsabilidades como se describió en órgano de gobierno en 5.1.2, que es liderazgo, y 5.3.1, que está referido, como lo habíamos mencionado, a las funciones que debe de tener la alta dirección. A través de roles y responsabilidades. Finaliza en ese sentido con un último mensaje la norma en la cual estas responsabilidades ni se transfieren necesariamente las posibles responsabilidades legales al que se le delegó esta función. Si hay implicación legal, pues tendrá que responder esta persona por esas imputaciones legales. Muy bien, queridos alumnos, es parte de la información que te queremos entregar para que logres un adecuado entendimiento de la norma internacional ISO 37001. Les mando un fuerte abrazo, les saluda su docente, el ingeniero José Luis Loaiza Solier. Muchas gracias.